Mañana será otro día. En concierto, 88.5. Ya estamos de vuelta y estamos aquí en Mañana será otro día de Radio Concierto. Lo anunciamos temprano y es un libro que acaba de salir. Yo lo estuve leyendo y la verdad se llama el libro Demente, el cerebro, un hueso duro de roer. Cuando hablamos del cerebro, lo veía, por ejemplo, no sé si ustedes lo vieron hace muy poquito, la semana pasada, el diario El País Semanal, que es una revista semanal que trae, su portada tenía que ver con el cerebro, como hoy día la mirada de la neurociencia sobre cómo opera el cerebro, dónde se alojan nuestras emociones. Esto ha sido una conversación muy antigua, digamos, desde que la humanidad comienza, pero hoy día hay una mirada muy específica y tenemos ya en estudio a Jesús Olivares, licenciado en biología y profesor de biología de la Universidad de Valparaíso, coautor de este libro Demente, el cerebro, un hueso duro de roer. Muy buenos días, qué bueno tenerte por acá. Buenos días, Claudia, buenos días, Andrés, ¿cómo están? A ver, lo primero, un poco lo que hacía la presentación, Claudia. Está muy de moda esto. No estoy diciendo que el libro no, sino que estamos entrando en lugares donde quizás por años no habíamos entrado. Por ejemplo, en nuestro cerebro. Cuando hace algunos días conversábamos con esta suerte de huella digital que estamos dejando nosotros cuando cliqueamos o buscamos cosas en el computador o en el celular. Que en el fondo estamos dejando nuestra huella digital y ellos mismos, la gente del comercio, de los lugares que venden, están leyendo nuestro cerebro, lo que queremos, lo que buscamos, los derechos, los neuroderechos. ¿Van a ser el tema del futuro? Mira, probablemente sea el tema del futuro y ya que tú dices que esto está de moda, es súper interesante y súper importante que así sea. De hecho, es bonito que esté de moda la ciencia en general. Lo vimos con el eclipse el otro día, lo estamos viendo con los avances que estamos logrando con neurociencia y con nuestros libros, nuestra divulgación. Es súper... ¿Notas un mayor interés en la población? Sí, pero sabes tú que yo he hecho clases en colegio, hice clases antes, y en los colegios cuando yo hice clases siempre noté mucho interés de los niños en general, de los temas que yo les hablaba, ¿sí? Antes de ser neurocientífico incluso, y el punto es que el interés está, la gente tiene el interés, ¿sí? Lo que pasa es que los científicos hasta ahora habíamos fallado, hasta ahora digo porque ya los últimos, no sé, 10 años ha habido un boom de científicos que están divulgando ciencia y que lo están haciendo muy bien, ¿sí? Y nosotros no estamos ajenos a esto, nosotros llevamos también un tiempo haciendo divulgación y el hecho de acercarle a la gente en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que entiendan todos, no científico estrictamente, ¿sí? La ciencia hace que la gente esté en contacto con ella y la quiera y la pida, y ahora lo piden, o sea, la gente está pidiendo ciencia, quieren leer sobre ciencia. Bueno, lo del eclipse fue bien sintomático en eso, ¿ah? Muy. Jesús Olivares, hablamos de la mente y yo me pregunto, esto viene, o sea, ya los griegos, y el libro lo dice, ya los griegos estudiaban la mente, qué pasa ahí, cómo se procesan emociones, pensamientos, recuerdos, olvido. No se ha logrado todavía llegar a grandes, o sea, todavía la mente no ha sido enteramente descubrida. Mira, una de las gracias de la ciencia es que no lo descubre todo, ¿sí? Si tú respondes todas las preguntas y eres de una manera absoluta, dejas de hacer ciencia, ¿sí? La ciencia tiene que dejar siempre la puerta abierta para que se generen dudas, para seguir investigando, porque los fenómenos naturales son así, son complejos, son infinitamente, por decirlo de alguna manera, tiene una estructura tan infinitamente compleja que llegar a entender todo y comprender todo es imposible para nuestros cerebros limitados. Sí. Estamos con Jesús Olivares, licenciado en biología, profesor de biología de la Universidad Católica de Valparaíso y coautor de este libro Demente, el cerebro, un hueso duro de roer. A eso me refería, ¿no? Al hueso duro de roer, me imagino que ha sido tan difícil como llegar a todos esos rincones. Hay un tema que se plantea en el libro y que tiene que ver con los efectos postraumáticos. Hay algunas historias que hablan de cómo a veces hijos o nietos de personas que viven en situaciones trágicas, campos de concentración, siguen manteniendo en su cerebro, en su registro mental, ese dolor o ese trauma. ¿Qué es lo que opera en eso? ¿Qué es lo que opera en estos como ese estrés postraumático? ¿El olvido no opera? ¿No limpia esa parte? ¿Por qué se mantiene? ¿Dónde se aloja?
Mira, siempre está la pregunta de dónde se alojan las cosas en el cerebro, ¿sí? Y esta idea antigua de que el cerebro es como una especie de caja que podemos llenar de cosas, tiene que ir cambiando. Realmente el cerebro es una estructura incluso mucho más compleja que el computador más complejo que te puedas imaginar. Y tiene una forma de actuar que realmente todavía no entendemos completamente. Entre esas cosas que suceden en nuestro cerebro, él es capaz de recrear situaciones que hayamos vivido anteriormente dependiendo de la relevancia biológica que esas situaciones tengan para nuestra vida. Y los traumas... Por ejemplo, si mi abuelo o mi bisabuelo vivió una situación dramática, yo no la viví y quizás mi padre después emigró, ¿cómo eso sigue impactando generación tras generación? Eso es lo que... Claro. Mira, nosotros no estamos aislados del mundo. Estamos conectados continuamente con el ambiente y el ambiente está modificando continuamente nuestros genes, y esto de alguna forma, esto se conoce como epigenética, ¿sí? Y esto de alguna forma deja una huella que se transmite a la descendencia, ¿sí? Y la estructura de tu cerebro, en parte la forma en la que tú te vas a presentar frente al mundo con ese cerebro nuevo que tú traes cuando naces, ya viene de alguna forma con algunos rasgos similares a los de tus ancestros, ¿sí? En ese sentido, queda en uno de los artículos del libro, queda plasmada la idea de que podemos heredar este tipo de traumas, por así decirlo, que tienen algún efecto sobre nosotros, nuestra genética y por lo tanto también nuestro cerebro. Estamos conversando con Jesús Olivares, licenciado en Biología y profesor de Biología de la Universidad Católica de Valparaíso, coautor de este libro que estamos comentando, Demente, el cerebro, un hueso duro de roer. Quiero meterme en un tema, Jesús, que es bien llamativo, lo encuentro maravilloso. Las oscilaciones olfatorias y el olfato en general. ¿Cómo el olfato, cómo cuando nosotros llegamos a un lugar con solo oler, nos evoca la infancia, nos provoca todo tipo... ¿Cómo trabaja el cerebro en eso? Porque yo apenas vi el tema, yo recuerdo, yo cada cierto tiempo, por ejemplo, vuelvo al barrio de mi infancia. Y solamente oler el barrio de mi infancia, la calle, los árboles, uno al tiro se le vienen tantas cosas. ¿Cómo funciona el cerebro ahí? El olfato es probablemente, a mi juicio, uno de los sentidos más fascinantes, ¿sí? El olfato, a diferencia de los otros sentidos que son conocidos, no tiene tantos relevos para llegar a los centros principales de análisis en el cerebro. Va directo, ¿sí? Pasa del epitelio olfatorio al bulbo y del bulbo directo a unas cuantas regiones del cerebro que son clave y que tienen también relación directa con el sistema límbico, el sistema que controla las emociones. Hay un tipo de memoria especial, incluso que se conoce como memoria olfatoria. Y esa memoria es la que tú evocas cuando tienes algún recuerdo de tu infancia. Por ejemplo, típico el petricor, el famoso olor que sale de tierra húmeda después de la lluvia. Sí. A todos nos provoca algo distinto, ¿sí? A mí me recuerda a mi abuelita regando el jardín. ¿Ya? Eso es algo clásico para mí. Siento después de lluvia el petricor y es como wow, ¿sí? Y ese olor se produce porque hay unas bacterias, unos microorganismos en el suelo que producen una sustancia que se llama geosmina. ¿Y uno lo lleva rápidamente en su cerebro, Jesús, a un recuerdo familiar? Como Claro. que el olor lo traduce rápidamente a una experiencia personal. Porque esa es la gracia, nuestro olfato está ligado directamente al sistema que controla las emociones, el sistema límbico, que de hecho tiene una vía directa hacia el hipocampo y hacia también la amígdala y a la corteza. O sea, de los 5 sentidos es derechamente, como tú nos planteas, el claro. que la hace más corta en buen La hace chileno. corta, exacto, la hace corta y además la hace muy bien porque la memoria olfativa te dura hasta que te dure el olfato. hasta que eres viejito. Y eso que acabas de decir es muy importante, hasta que te dura el olfato. El olfato, además, también es una de las primeras, de los primeros sentidos que falla cuando se empiezan a producir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Entonces, además, también es un buen indicador para reconocer estas enfermedades. O sea, ¿y qué nos dice? De la importancia del olfato, ¿sí? Con respecto a las funciones cognitivas. Estamos con Jesús Olivares, licenciado en Biología y profesor de Biología de la Universidad Católica de Valparaíso, porque junto a un grupo de jóvenes científicos han sacado un libro que se llama Demente, el cerebro, un hueso duro de roer. Tú planteas, en uno de los varios artículos que tiene el libro, Jesús, tú planteas el tema de la música, y la música como un estímulo del cerebro. Yo les comentaba a los muchachos que existe incluso la musicoterapia, es decir, aquellas personas con una cierta discapacidad, la música es capaz de entrar a zonas del cerebro terapéuticamente, ¿no? ¿Cómo entra la música en nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante?
Mira, la música es súper especial. Hay animales que son capaces de producir ciertos sonidos y algunos incluso elaborar algo similar a música, pero nosotros la llevamos a otro extremo, ¿sí? Para mí siempre ha sido fascinante, por ejemplo, escuchar, sentir o darme cuenta de lo que siento con la música, ¿sí? Que escucho. Por ejemplo, el tema de los jaivas, la conquistada, para mí es un éxtasis. ¿Pero tú tratas de buscarle como un nombre a esa emoción? Es que ese es el punto. El científico no va a buscarle nombre a las emociones per se, sino que va a tratar de explicarlas, ¿sí? Va a tratar de entender por qué se producen las cosas. Y en ese sentido es que ya han hecho estudios al respecto. Hay toda una línea que estudia la percepción de la belleza, que se conoce como neuroestética incluso. Y en ese sentido también es que tomé este artículo que aparece, del cual desarrollé un escrito para el libro, que nos explica por qué sentimos placer por la música, ¿sí? Y entre esas situaciones, nuestro cerebro, de alguna manera, en forma inconsciente, es capaz de percibir la música y generar emociones más fuertes en algunas personas y no en otras. Y eso tiene una explicación, ¿sí? No sé si ustedes han sentido escalofríos, por ejemplo, al escuchar algún tema musical que les gusta, pero obvio. no todas las personas lo sienten, ¿te fijas? Y la explicación de eso está en ese primer capítulo del libro, donde hablamos del tema. Hay otro elemento, estamos conversando con Jesús Olivares, licenciado en biología y profesor de biología del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Ahí lo dije bien. A ver, uno de los temas que tú escribes tiene que ver, con los fantasmas, ¿sí? Con las apariciones. Que todo está en tu mente. Siempre esta discusión cuando vienen videntes, ahora lo hemos visto en otros casos, gente que ve el más allá, lo paranormal. ¿Eso no existe? ¿Está todo en la cabeza? ¿Eso no existe? ¿Es algo absolutamente producto de nuestra imaginación? Más allá, esto todo tiene explicación, ¿sí? Todo es explicable. El hecho de que no lo podamos como explicar... Carlos Pinto, pero todo tiene explicación. El hecho de que no lo podamos explicar ahora no significa que más adelante no lo podamos hacer, ¿sí? La ciencia va avanzando de esa manera. No me quiero meter en temas religiosos ni nada, pero sí decir que ese es un ejemplo, un solo ejemplo, el que sale en el libro, de cómo se realizó una demostración de una situación específica que se conoce como feeling of a presence, o la percepción de una presencia, que es el hecho de cuando uno siente que hay alguien cerca o que alguien lo está observando, ¿sí? Incluso eso explicaría también incluso las voces mentales de algunas personas que sufren ciertas patologías como la esquizofrenia, ¿sí? Y la forma en la que desarrollaron el experimento es fascinante. O sea, los tipos diseñaron crearon dos robots solamente para demostrar que esa sensación era una sensación inventada por nuestro cerebro, ¿sí? En situaciones muy particulares, y también la explicación es muy sencilla después de que uno llega y analiza bien el problema. La ciencia trata de resolver los problemas de la vida cotidiana de una forma sencilla, ¿sí? Es de la forma más sencilla que pueda. Hay algunos problemas que requieren elementos sofisticados de tecnología, ¿sí? Lamentablemente, pero esa es la forma más sencilla de resolver ese problema. Ese es el punto. Estamos con Jesús Olivares, licenciado en biología y profesor de biología de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo me pregunto algo que uno se preguntaba desde chica. ¿Es verdad, Jesús, que uno ocupa solo el 10% de su cerebro? Puedo decir con toda seguridad que eso es falso. Ya. ¿Sí? Eso es un mito que se generó, incluso hay una fecha de cuando se generó, como en los años 50 o 60. ¿Sí? Y básicamente lo que sucede en nuestro cerebro es que siempre está funcionando completo, ¿sí? Nuestro cerebro está siempre funcionando completo. Si funcionara el 10% de tu cerebro, solamente hay un montón de funciones básicas que no podrías realizar, ¿sí? El cerebro está funcionando siempre. El problema, o lo que genera confusión, es que tenemos la capacidad de desarrollarlo mucho, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere esa frase probablemente cuando dice que ocupamos solamente el 10%. No sabemos hasta cuándo es el límite de desarrollo de nuestras habilidades. En el fondo es una frase más como poética casi. Claro. ¿Y se puede alimentar el cerebro? O sea, ¿existen alimentos? Es porque salió un libro de un neurólogo, neurocientífico gringo, ha sacado ya dos versiones, que dice alimentar tu cerebro, señalando que, por ejemplo, el consumo de pan retarda tus funciones neurológicas y que hay alimentos que... Estaría sonado yo. ¿Ya?
existen alimentos que en el fondo ralentizan, así se dice, tus funciones cerebrales, tu capacidad de pensar, y que existen otros alimentos más crudos, no sé qué, que te activan. ¿Es cierto? ¿No puede alimentar su cerebro? Mira, ciertamente es un hecho que hay ciertas sustancias que uno consume que van a afectar el desarrollo de tu cerebro y pueden mejorar o empeorar la situación actual de tu cerebro, ¿sí? Pero no necesariamente podemos hablar de alimentar el cerebro con, no sé, 2 almendras al día. No. Eso no, de que comes 5 almendras o las nueces. No sé, yo creo que depende mucho de cada persona. Para mí... Pasa, dice Michael, Sí, las las pasas para la memoria. Probablemente hayan sustancias dentro de la pasa que sirvan para nuestro cerebro, pero no necesariamente sea exclusivo de las pasas, no solamente, de hecho la clave va a estar en una buena alimentación y punto probablemente. Algo que alimenta más el cerebro es la lectura, ¿sí? Algo que alimenta más el cerebro es conversar con personas directamente y dejar de lado un poco el celular. Dejar el lado, exactamente, dejar el lado. Ayer fue un día magnífico entonces, cuando se cayó, Sí. se cayó Instagram, Sí, se cuando cayó se caen las WhatsApp, redes. se cayó. Exacto. O sea, ayer conversamos, por ejemplo, con amigos, decíamos, a ver, la gente joven tuvo que mirarse a la cara, tuvo que conversar, tuvo que llamar por teléfono, Claro. algo que era para ellos Algo que se dejó de hacer. impensado, tuvieron que manifestarse. Otro tema también fundamental, Jesús, estamos conversando con Jesús Olivares, licenciado en Biología y profesor de Biología del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Uno de los artículos que tú escribiste, uno siempre dice, me leíste el pensamiento, la comunicación intercerebral, cada vez más cerca de la telepatía. Ese es el título un poco del capítulo. Ese me leíste el pensamiento. ¿Podemos comunicarnos sin hablarnos las personas, esa comunicación telepática? Mira, la telepatía es un sueño de ciencia ficción todavía, ¿ya? Un dato curioso es que los electroencefalogramas se desarrollaron a partir de una persona que quería descubrir la forma de comunicarse telepáticamente. Creo que el apellido era Berger, sí, en los años 20. Pero realmente no existe tal cosa como la telepatía, por lo menos no demostrable. Lo que sí existe es el lenguaje gestual, podemos comunicarnos con una mirada, con un tono de voz distinto, ¿sí? Eso existe, ¿sí? Hay una comunicación no verbal que está siempre presente y que también la hemos olvidado debido a celulares y otras cosas. ¿Te fijas? ¿Está cambiando nuestras funciones neurológicas o nuestra mente? ¿Con estos aparatos, tú con dices? estos aparatos, por la manera de comunicarnos? Yo creo que ha habido un cambio, pero que todavía no es profundo ni perceptible. Faltan varias generaciones más para ver algo así. Sí, Sí. Jesús, viste que esta semana o la semana pasada hablaban de que ya el cráneo del ser humano le está saliendo una protuberancia, producto de que pasa mucho Fue calificado rato... como una fake news, eso. Ah, ya, Con el perfecto. tiempo. Después fueron saliendo más investigaciones, que iba saliendo un huesito aquí atrás. Pero no sería raro, si ¿Ah? uno mira que los cráneos, digamos, en la humanidad, no sería raro. A mí en la cabeza que no me queda otro hueso. Pero que cambios culturales podrían hacer cambios físicos, ¿no?, en las personas. Claro, de hecho yo creo que antes de los cambios físicos, más que cambios o mutaciones, como quieran llamarlo, van a generarse enfermedades primero, ¿sí? O sea, ya la artrosis va a aumentar, enfermedades inflamatorias de todo tipo en las articulaciones van a aumentar por el uso excesivo de los dedos para usar un aparato que anatómicamente incómodo, incorrecto. La visión se está dañando más progresivamente. De hecho, no sé si ustedes sabían que en China en este momento 97-98% de la población debe usar lentes en China, ¿sí? O sea, es tremendo, ¿sí? Y no es un dato de paper, o sea, estamos hablando de que en nuestro mundo en este momento hay cambios que se están produciendo, no necesariamente son mutaciones y no necesariamente son benignas, sí hay alteraciones y son principalmente enfermedades. Estas son conversaciones que queríamos tener todos los días. Sí, no. Estamos conversando con Jesús Olivares, licenciado en Biología y profesor de Biología del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Para ir cerrando, Jesús, a ver, ¿sientes que los científicos, lo conversamos un poco al principio, poco a poco se han ido ganando un espacio en la sociedad? Lo vimos con el tema del eclipse, José Massa, María Teresa Ruiz, pero en general los científicos están ganando un espacio hoy día con el mundo como está. ¿Qué es tan necesario con el lenguaje que decías tú? Un lenguaje aterrizado, hablando en un idioma castellano castizo, no hablando en lenguaje científico. ¿Se están ganando un espacio que pucha que uno agradece? Claro, es maravilloso ver cómo la gente se entusiasma al escuchar a personajes como el doctor Massa, a quien respeto mucho, o cuando vino Richard Dawkins, por ejemplo, o en tu caso acá. Si en el fondo, conversar cosas que en el Sí, fondo a uno sí, lo aterrizan y le hacen ver la vida desde otra Sí, perspectiva. de hecho yo todavía no encajo esto, o sea, esto de ser
público, de hacer público lo que hago. De salir del laboratorio. De salir del laboratorio, para mí es muy bonito también, y poder, para mí es como hacer clases a más gente. ¿La gente lo agradece? Fíjate que hay mucha gente que quiero, que me quiere y que me manifiesta ese cariño, también indicándome que están muy contentos por este tipo de cosas, por el libro, por las cosas que hago, por las cosas que hago con equipos de trabajo. Pero no estoy solo en esto, o sea, el libro mismo es una construcción colectiva de nuestro centro, de los estudiantes de posgrado, de mi tutor de tesis de doctorado, Oliver Schmachtenberg, que fue quien realmente lideró todo esto, y realmente estamos orgullosos y muy felices de poder llegar a todo el público. Uno siente que es como volver a ser animales, que eso es importante, volver a mirar el entorno, que somos mamíferos, que somos... Siempre están mirando nuestros aparatos, están mirando a nosotros. Sí. Ponernos en nuestro lugar. Exactamente. Ayer lo decíamos, justamente lo comentábamos con el eclipse, ponernos en un lugar pequeñito que somos en el universo. 8:33, Jesús Ortega. Jesús Olivares. Olivares, perdón, que ya viene Pablo Ortega. El cerebro, la mente. Muchísimas gracias por estar aquí gracias en Radio Concierto. Vamos a la pausa en Radio Concierto, 8 de la mañana con 34 minutos. Informados y entretenidos, juntos en las primeras horas, porque cada jornada comienza con una certeza. Mañana será otro día, con Andrés Vial y Claudia Álamo.